En los antiguos barrios de la Ciudad de México, donde las leyendas cobran vida entre callejones empedrados, una niña de ojos brillantes se atrevió a desafiar al ser más temido de las sombras. «Seré tu reina algún día», le prometió con valentía infantil al misterioso rey vampiro que gobernaba desde las catacumbas olvidadas. Él sonrió, creyendo que era solo una fantasía de niña. Pero 20 años después, cuando las cadenas de plata resonaron en los pasillos de su castillo subterráneo, descubrió que algunas promesas están destinadas a cumplirse de maneras que jamás imaginó. Si te gustan las historias de amor, misterio y redención que te mantienen al borde del asiento, dale like a este video, suscríbete al canal para más historias fascinantes y déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás escuchando. Tu apoyo significa todo para nosotros. El sol se ocultaba tras los volcanes que rodeaban la Ciudad de México cuando Esperanza Herrera cumplió 7 años. En el barrio de Xochimilco, donde las tradiciones ancestrales se mezclaban con la vida moderna, la pequeña celebraba con piñatas de colores y el aroma de tamales recién hechos. Su abuela, doña Carmen, una mujer sabia que conocía todos los secretos del barrio, le había preparado una sorpresa especial, un paseo nocturno por los canales en trajinera, iluminados solo por la luna llena. «Mija», le susurró la abuela mientras navegaban entre los nenúfares, «esta noche es especial. Es cuando las leyendas cobran vida». Esperanza, con sus trenzas adornadas con listones rojos y su vestido de fiesta, escuchaba fascinada mientras su abuela le contaba historias de criaturas místicas que habitaban en las profundidades de la antigua Tenochtitlan. La trajinera se detuvo cerca de una isla pequeña y misteriosa, cubierta de ahuehuetes centenarios. Doña Carmen encendió una vela y comenzó a narrar la leyenda del rey vampiro de Xochimilco, un ser que había llegado siglos atrás con los conquistadores, pero que había encontrado refugio en las raíces de la cultura mexica. «Dicen que vive en las catacumbas debajo de la antigua iglesia de Santa María», murmuró, señalando hacia las sombras, «y que solo aparece en noches como esta, cuando la luna está llena y los corazones están puros». Esperanza no sentía miedo, sino una curiosidad inmensa que brillaba en sus ojos café. «¿Cómo es, abuelita?», preguntó con voz susurrante. «Es hermoso y terrible a la vez, mija. Tiene la piel pálida como el mármol, cabello negro como la obsidiana, y ojos que cambian de color según su estado de ánimo. Viste de negro, siempre elegante, como un príncipe de las tinieblas. Pero su corazón está roto, porque ha vivido tantos siglos solo». De repente, el agua comenzó a moverse suavemente alrededor de la trajinera, como si algo emergiera de las profundidades. Doña Carmen apretó la mano de su nieta, pero Esperanza se inclinó hacia adelante, fascinada. Entre las sombras de los ahuehuetes, una figura elegante se materializó lentamente. El rey vampiro. Apareció como si hubiera surgido de la misma leyenda, alto, imponente, vestido con un traje negro perfectamente cortado, que parecía de otra época. Su rostro era de una belleza sobrenatural, con pómulos marcados y una sonrisa enigmática. Sus ojos, en ese momento de un violeta profundo, se fijaron directamente en los de Esperanza. «Buenas noches, señoras», dijo con voz profunda y musical, con un ligero acento que mezclaba el español antiguo con tonos misteriosos. Se inclinó elegantemente, como un caballero de antaño. «Perdonen la intrusión en su paseo nocturno». Doña Carmen temblaba, pero mantenía la compostura. Esperanza, sin embargo, se puso de pie en la trajinera con determinación. «¡Eres él!», exclamó con alegría infantil. «¡Eres el rey vampiro de la leyenda!». Él sonrió, mostrando apenas un destello de colmillos perlados. «Soy Sebastián Montemayor», se presentó con una reverencia. «Y ustedes han entrado en mi dominio». Su voz no tenía amenaza, sino una melancolía profunda que tocó el corazón de la niña. «¿Por qué estás tan triste?», preguntó Esperanza directamente, sin el filtro que tienen los adultos. La pregunta lo tomó por sorpresa. En sus 300 años de existencia, nadie había percibido su tristeza tan claramente. «Porque he vivido muchas vidas, pequeña», respondió, acercándose al borde del agua. «Y en todas ellas he estado solo». Sus ojos cambiaron a un azul profundo, reflejando una soledad inmensa. Esperanza lo estudió con la sabiduría que solo poseen los niños. «Mi abuelita dice que nadie tiene que estar solo si no quiere. ¿Tú quieres estar solo?». La pregunta lo desarmó completamente. Sebastián, que había enfrentado cazadores, inquisidores y siglos de persecución, no sabía cómo responder a la inocencia pura de una niña de 7 años. «No», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «No quiero estar solo». Esperanza sonrió con la determinación que la caracterizaría toda su vida. Se quitó una de las flores rojas de su cabello, una rosa de Castilla que su madre había puesto en sus trenzas, y se la extendió. «Entonces no lo estarás. Seré tu reina algún día,
y tú nunca más estarás solo. Sebastián tomó la flor con manos que temblaban ligeramente. En 300 años, nunca había recibido un regalo dado con tanto amor puro. ¿Y cómo planeas hacer eso, pequeña reina?, preguntó, genuinamente intrigado. Creceré fuerte y valiente, declaró Esperanza con la convicción de quien nunca ha conocido la derrota. Aprenderé todo lo que necesites saber, y cuando sea mayor, regresaré por ti, lo prometo. Algo cambió en los ojos de Sebastián. Durante siglos había escuchado promesas rotas, mentiras dulces, declaraciones vacías, pero en las palabras de esta niña había una verdad que resonaba en lo más profundo de su alma inmortal. Una promesa es algo muy serio, Esperanza, le dijo, habiendo escuchado su nombre cuando su abuela la llamó. ¿Estás segura de que quieres hacerla? Muy segura, respondió ella extendiendo su pequeña mano. ¿Prometes esperarme? Sebastián tomó su mano diminuta entre las suyas, frías como el mármol pero gentiles como una caricia. Te prometo esperarte, pequeña reina. Pero el camino será difícil. Si realmente quieres ser mi reina, tendrás que ser más fuerte de lo que cualquier mortal ha sido jamás. Lo seré, prometió Esperanza, sellando un pacto que cambiaría ambas sus vidas para siempre. La luna llena fue testigo de esa promesa, mientras las aguas de Xochimilco susurraban secretos antiguos y el destino comenzaba a tejer una historia de amor que trascendería la mortalidad misma. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento sobre los canales de Xochimilco. Esperanza creció, pero nunca olvidó su promesa. Cada noche de luna llena regresaba al mismo lugar donde había conocido a Sebastián, llevando una rosa roja y susurrando al agua: sigo aquí, sigo preparándome. A los 12 años, Esperanza ya no era la niña inocente de antes. Había desarrollado una determinación férrea y una inteligencia excepcional que sorprendía a todos sus maestros. Su madre, Elena, una doctora respetada en el Hospital General, notaba cómo su hija devoraba libros sobre historia, mitología, medicina y lenguas antiguas con una pasión que rayaba en la obsesión. ¿Por qué estudias tanto latín, mija?, le preguntaba Elena mientras preparaba café de olla en la cocina de su casa colonial. Las niñas de tu edad están pensando en quinceañeras y muchachos. Esperanza, ahora más alta y con la belleza emergente que prometía ser extraordinaria, sonreía misteriosamente. Necesito estar preparada para algo importante, mamá. Algo que no puedes entender todavía. Doña Carmen, ahora más frágil pero con los ojos aún brillantes, observaba a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la promesa de aquella noche no había sido olvidada. «Mija», le susurró una tarde mientras tejían juntas en el patio, «las promesas hechas en noches de luna llena tienen poder real. ¿Estás segura de que quieres cumplir la tuya?» «Más segura que nunca, abuelita», respondió Esperanza sin dudar. «He estado investigando. He leído sobre él en los archivos de la catedral, en los documentos del archivo histórico de la ciudad. Sebastián Montemayor llegó a México en 1521 con Hernán Cortés, pero algo le pasó aquí, algo que lo cambió para siempre. Durante sus investigaciones, Esperanza había descubierto fragmentos de la verdadera historia de Sebastián. Había sido un noble español, hermoso y culto, que había venido al Nuevo Mundo buscando aventura y gloria. Pero en las profundidades de Tenochtitlan había encontrado algo más, una maldición ancestral que lo había transformado en algo entre lo mortal y lo divino. A los 15 años, Esperanza había crecido hasta convertirse en una joven de belleza deslumbrante. Su cabello negro caía en ondas sedosas hasta su cintura, sus ojos café habían adquirido destellos dorados, y poseía una gracia natural que hacía que la gente se volteara a mirarla en la calle. Pero más importante aún, había desarrollado una fortaleza interior que la preparaba para enfrentar cualquier desafío. Fue entonces cuando comenzaron las apariciones. Una noche, mientras estudiaba en su habitación, sintió una presencia familiar. Al mirar por la ventana que daba al jardín, lo vio. Sebastián estaba de pie bajo el naranjo, exactamente como lo recordaba, pero más hermoso, si eso era posible. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor sobrenatural. «Has crecido, pequeña reina», dijo su voz, que llegaba a ella como llevada por el viento nocturno. «¿Pero sigues segura de tu promesa?» Esperanza abrió la ventana y se asomó sin miedo, más segura que nunca. «Pero necesito entender completamente lo que significa ser tu reina antes de poder cumplir mi palabra». Sebastián sonrió, y en esa sonrisa había admiración genuina. «Eres sabia más allá de tus años. Muy bien. Si realmente quieres entender, ven a buscarme cuando cumplas 20 años. Pero prepárate, porque la verdad sobre mi mundo no es lo que los cuentos de hadas te han hecho creer». «¿Dónde te encontraré?», preguntó Esperanza, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. «En el lugar donde todo comenzó para mí», respondió, comenzando a desvanecerse entre las sombras.
en las catacumbas bajo la iglesia de Santa María. Allí encontrarás las respuestas que buscas. Los siguientes 5 años fueron una preparación intensa. Esperanza estudió medicina como su madre, especializándose en hematología, pero también se sumergió en estudios esotéricos. Aprendió lenguas muertas, estudió textos antiguos sobre criaturas sobrenaturales y, más importante aún, fortaleció su mente y su espíritu. Durante sus años universitarios, Esperanza destacó no solo por su belleza, sino por su brillantez académica. Sus profesores la consideraban un prodigio, y sus compañeros la admiraban por su determinación inquebrantable. Pero pocos sabían que toda su preparación tenía un propósito específico. A los 18 años, tuvo su primer encuentro real con el mundo sobrenatural. Mientras investigaba en la biblioteca del seminario sobre textos coloniales, fue atacada por una criatura de las sombras, algo que había sido enviado para probar su resolución. Esperanza no solo sobrevivió al ataque, sino que lo venció usando una combinación de conocimientos ancestrales y valentía pura. Esa noche, Sebastián apareció en sus sueños. «Alguien no quiere que cumplas tu promesa», le dijo con voz preocupada. «Hay fuerzas que temen lo que podrías llegar a ser». «¿Qué podría llegar a ser?», y preguntó Esperanza en el sueño, caminando por un jardín nocturno que parecía existir fuera del tiempo. «La primera reina mortal de nuestro mundo en 1000 años», respondió Sebastián, tomando sus manos. «Alguien que podría cambiar las reglas que han gobernado a mi especie durante milenios. Por eso algunos de los míos preferirían verte muerta antes que cumplir tu destino». Esperanza sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de emoción. «Entonces tendré que ser aún más fuerte de lo que pensaba. ¿Aún quieres seguir adelante?», preguntó Sebastián, sus ojos mostrando por primera vez en siglos una vulnerabilidad real. «Con más ganas que nunca», respondió Esperanza con fiereza. Una herrera nunca rompe sus promesas. Los últimos 2 años de preparación fueron los más intensos. Esperanza completó sus estudios en medicina, pero también buscó maestros en artes menos convencionales. Aprendió defensa personal de un exmilitar que había luchado contra criaturas sobrenaturales. Estudió con un chamán huichol, que le enseñó a proteger su alma de influencias malignas. Incluso pasó tiempo con un sacerdote jesuita, que conocía los secretos más oscuros de la iglesia. Pero lo más importante fue que desarrolló una conexión espiritual profunda con su propio poder interior. Descubrió que poseía un don heredado de las líneas ancestrales mexicanas, la capacidad de ver y comunicarse con el mundo espiritual. Este don, combinado con su educación moderna y su determinación férrea, la convirtió en algo único. El día antes de cumplir 20 años, Esperanza se despidió de su familia sin revelar completamente sus planes. Su madre la abrazó con lágrimas en los ojos, intuyendo que algo grande estaba por suceder. Doña Carmen, ahora de 85 años pero con la mente clara, le entregó un regalo especial, un collar de plata con un colgante que había pertenecido a su bisabuela, una curandera famosa en el Xochimilco del siglo XIX. «Este collar te protegerá cuando más lo necesites», le dijo la anciana. «Úsalo siempre, mija, y recuerda que sin importar lo que pase, siempre tendrás nuestro amor para darte fuerza». La noche de su 20º cumpleaños, Esperanza se vistió con un vestido negro elegante que había diseñado específicamente para la ocasión. Se peinó el cabello en un chongo sofisticado y se colocó el collar de su bisabuela. Mirándose en el espejo, ya no vio a la niña que había hecho una promesa ingenua, sino a una mujer poderosa lista para cumplir su destino. Mientras caminaba hacia las catacumbas de Santa María, bajo la luna llena que había sido testigo de su promesa original, Esperanza no sabía que esa misma noche, en las profundidades de la tierra, se estaba preparando una traición que cambiaría todo. Las catacumbas bajo la iglesia de Santa María se extendían como un laberinto de siglos bajo la Ciudad de México. Esperanza descendió por las escaleras de piedra que había encontrado siguiendo las pistas que Sebastián le había dejado a lo largo de los años, símbolos tallados discretamente en las columnas de la iglesia, referencias cruzadas en textos antiguos y su propia intuición desarrollada a través de 2 décadas de preparación. La entrada secreta se abría detrás del altar mayor, oculta por una losa de mármol que solo se movía cuando se presionaba una secuencia específica de piedras. Esperanza había memorizado la combinación de un manuscrito del siglo XVII que había encontrado en los archivos vaticanos durante un viaje de investigación a Roma. Mientras descendía, llevaba consigo una antorcha especial que había preparado con hierbas bendecidas y aceites consagrados. La llama emitía una luz dorada que parecía rechazar las sombras más profundas. Su vestido negro ondeaba como alas de cuervo, y el collar de su bisabuela brillaba tenuemente contra su piel. Las catacumbas estaban llenas de historia. Esperanza podía sentir el peso de los siglos en cada piedra, en cada hueso que decoraba las paredes, según las tradiciones coloniales. Pero también había algo más.
una presencia antigua y poderosa que la observaba desde las sombras. Después de caminar durante lo que parecieron horas por pasillos que se bifurcaban como venas de un corazón gigantesco, llegó a una cámara circular inmensa. El techo se perdía en la oscuridad y las paredes estaban decoradas con frescos que mezclaban iconografía cristiana con símbolos aztecas. Era un lugar donde dos mundos se habían encontrado y fusionado en algo completamente nuevo. En el centro de la cámara, sobre un estrado de obsidiana negra, estaba Sebastián. Esperanza se detuvo al verlo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. 20 años habían pasado, pero él permanecía exactamente igual, hermoso, eterno, imponente. Vestía un traje de terciopelo negro con bordados de plata que reflejaban la luz de su antorcha. Su cabello negro caía perfecto sobre sus hombros, y sus ojos, ahora de un verde profundo como las aguas del cenote sagrado, la miraban con una intensidad que la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo. «Has venido», dijo, su voz resonando en la cámara como música antigua. «Después de 20 años, has mantenido tu promesa». «Siempre la mantuve», respondió Esperanza, acercándose lentamente. «Como tú mantuviste la tuya de esperarme». Sebastián sonrió, y en esa sonrisa había siglos de soledad que finalmente encontraban alivio. «Eres más hermosa de lo que recordaba, y mucho más poderosa de lo que esperaba». Se bajó del estrado con movimientos que eran pura elegancia. «Pero antes de que puedas ser mi reina, debes entender completamente lo que eso significa». «Estoy lista para entender todo», declaró Esperanza, mirándolo directamente a los ojos sin vacilar. Sebastián extendió su mano, y cuando ella la tomó, sintió una corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Inmediatamente, visiones comenzaron a inundar su mente. La historia real de Sebastián, sus siglos de existencia, las guerras secretas entre diferentes facciones de criaturas sobrenaturales y el delicado equilibrio que mantenía la paz entre el mundo mortal y el inmortal. Vio cómo había llegado a México como un conquistador ambicioso, pero cómo un encuentro con una sacerdotisa azteca en los últimos días de Tenochtitlan lo había transformado. La sacerdotisa, viendo la destrucción de su mundo, había mezclado su propia magia ancestral con una maldición europea, creando algo nuevo, un vampiro, que podía caminar tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos, un puente entre culturas que se habían enfrentado brutalmente. «Durante 500 años, he protegido este equilibrio», explicó Sebastián, mientras las visiones continuaban. «He sido guardián, juez y protector, pero también he estado completamente solo, hasta que una niña valiente me prometió que no tendría que estarlo más». Las visiones mostraron también los enemigos, vampiros antiguos de Europa que veían a Sebastián como un abominio mestizo, criaturas prehispánicas que lo consideraban un invasor, y cazadores humanos que no entendían su papel de protector. Todos querían destruirlo o controlarlo. «Ser mi reina significa gobernar a mi lado este mundo oculto», continuó Sebastián. «Significa tener el poder de vida y muerte sobre criaturas que han existido desde antes de la llegada del hombre a estas tierras. ¿Estás preparada para esa responsabilidad?» Esperanza procesó toda la información con la claridad mental que había desarrollado durante años de preparación. «Nací preparada para esto», respondió con convicción absoluta. «Mi alma lo supo desde el momento en que te conocí». Sebastián la miró con admiración y algo más profundo, amor verdadero que había crecido durante 2 décadas de espera. «Entonces acepta mi regalo», dijo, llevándola hacia el estrado donde había una caja de jade y obsidiana. Dentro de la caja había una corona que quitaba el aliento. No era de oro o plata, sino de un metal que parecía cambiar de color según la luz, incrustada con piedras que contenían la esencia misma de la tierra mexicana, obsidiana, jade, turquesa y rubíes que pulsaban como corazones vivos. «Esta corona fue forjada con la magia combinada de 2 mundos», explicó Sebastián mientras la levantaba cuidadosamente. «Te dará el poder de gobernar a mi lado, pero también te ligará a mí para toda la eternidad. Una vez que te la pongas, no podrás volver a ser completamente mortal». Esperanza no dudó ni un segundo. «Pónmela», dijo, arrodillándose ante él. Pero justo cuando Sebastián estaba a punto de colocar la corona en su cabeza, las antorchas de la cámara se encendieron de repente, revelando que no estaban solos. Desde las sombras emergieron figuras encapuchadas, vampiros antiguos que habían estado esperando este momento exacto. Su líder, un ser pálido y cruel con ojos como hielo, se adelantó. «No permitiremos que esta farsa continúe», declaró con acento europeo. «Un vampiro mestizo no merece reina, y mucho menos una mortal que pretende gobernar sobre nosotros». Esperanza se puso de pie, sintiendo cómo el poder heredado de sus ancestros se activaba ante la amenaza. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz dorada que hizo retroceder a algunos de los atacantes.
Esto era una trampa, murmuró Sebastián, posicionándose protectoramente frente a Esperanza. Sabían que vendrías esta noche. Por supuesto que lo sabíamos, se burló el líder enemigo. Hemos estado observando su pequeño romance durante 20 años, y ahora lo terminaremos de una vez por todas. En ese momento, cadenas de plata consagrada comenzaron a emerger del suelo, envolviendo tanto a Sebastián como a Esperanza. Eran cadenas especiales, forjadas específicamente para contener criaturas sobrenaturales y bendecidas para afectar también a humanos con poderes especiales. Las cadenas de San Sebastián, murmuró Sebastián con horror. Pensé que habían sido destruidas durante la Inquisición. Las recuperamos especialmente para esta ocasión, sonrió cruelmente el líder. Y ahora, tanto el rey mestizo como su pretendida reina mortal conocerán el destino que merecen los que desafían el orden natural. Pero mientras las cadenas se apretaban alrededor de sus cuerpos, Esperanza no sintió miedo. En cambio, sintió una determinación férrea que había estado creciendo en ella durante 20 años. El collar de su bisabuela comenzó a brillar intensamente, y recordó las palabras de doña Carmen: «Te protegerá cuando más lo necesites». ¿Creían que después de 20 años de preparación vendría aquí indefensa?, dijo Esperanza con voz que resonó con poder ancestral. Sus ojos ahora brillaban con una luz que era parte fuego sagrado, parte magia prehispánica, parte fuerza pura de voluntad. Las cadenas que la sujetaban comenzaron a calentarse, y los vampiros enemigos retrocedieron con expresiones de shock. Nunca habían visto a un mortal resistir las cadenas de San Sebastián. «Imposible», susurró el líder. «Ningún humano puede...». «No soy solo humana», declaró Esperanza, sintiendo cómo el poder de generaciones de curanderas, sacerdotisas y mujeres fuertes fluía a través de ella. «Soy la heredera de 2 mundos, y he venido a reclamar mi lugar como reina». El aire mismo comenzó a vibrar con energía, y Sebastián la miró con asombro y orgullo. Su pequeña prometida había crecido hasta convertirse en algo mucho más poderoso de lo que él había imaginado jamás. La verdadera batalla por el trono del mundo oculto estaba a punto de comenzar. El poder que emanaba de Esperanza no era solo magia. Era la culminación de 20 años de preparación, el legado de generaciones de mujeres fuertes, y la fuerza de una promesa hecha con el corazón puro de una niña. Las cadenas de San Sebastián, que habían contenido a criaturas sobrenaturales durante siglos, comenzaron a agrietarse bajo la presión de una voluntad inquebrantable. «Esto es imposible», murmuró uno de los vampiros enemigos, retrocediendo mientras la luz dorada que rodeaba a Esperanza se intensificaba. Las cadenas fueron bendecidas por los mismísimos inquisidores del Vaticano. Esperanza cerró los ojos y se conectó con todo lo que había aprendido. Sintió la presencia espiritual de su bisabuela, la curandera que había enfrentado a demonios en las calles de Xochimilco. Sintió la fuerza de su abuela Carmen, que había preservado las tradiciones ancestrales a pesar de la modernidad. Sintió el amor incondicional de su madre Elena, que le había enseñado a sanar en lugar de destruir. Pero más que nada, sintió la conexión profunda con Sebastián, que había crecido durante 20 años hasta convertirse en un lazo que trascendía lo físico y se adentraba en lo espiritual. Las cadenas fueron hechas para contener criaturas de un solo mundo, dijo Esperanza, abriendo los ojos que ahora brillaban como pequeños soles. Pero yo pertenezco a todos los mundos. Con un gesto fluido, extendió sus manos encadenadas hacia los frescos que decoraban las paredes. Los símbolos aztecas comenzaron a brillar con luz propia, respondiendo a su llamado. Al mismo tiempo, las imágenes cristianas también se iluminaron, reconociendo la pureza de su corazón y la justicia de su causa. «Imposible», repitió el líder vampiro, pero su voz ahora contenía miedo genuino. «Ningún mortal puede comandar ambas tradiciones místicas a la vez. Yo no soy solo mortal», declaró Esperanza mientras las cadenas finalmente se rompían en una explosión de luz dorada. «Soy la heredera de la curandera que salvó este barrio de una epidemia en 1847. Soy la descendiente de la sacerdotisa que bendijo estas tierras antes de la llegada de los españoles. Soy la nieta de la mujer que preservó los conocimientos ancestrales cuando el mundo quiso olvidarlos». Sebastián sintió como sus propias cadenas se debilitaban bajo la influencia del poder de Esperanza. Con un esfuerzo sobrehumano, logró liberarse y se colocó junto a ella, formando una alianza que irradiaba poder combinado. «Y más importante aún», continuó Esperanza, tomando la mano de Sebastián, «soy la mujer que eligió amar a un guardián entre mundos y que está dispuesta a gobernar con sabiduría y compasión». El poder combinado de ambos creó una onda de energía que hizo temblar toda la cámara. Los vampiros enemigos retrocedieron, protegiéndose los ojos de la brillantez que emanaba de la pareja. «Adrián», dijo Sebastián dirigiéndose al líder enemigo, su voz ahora cargada de autoridad absoluta. «Has violado todas las leyes del Consejo Nocturno al intentar interferir en la ceremonia de coronación.
¿Tienes algo que decir antes de que pronuncie mi juicio? Adrián, el vampiro de ojos helados, luchó por mantener su compostura. El Consejo Nocturno de Europa no reconoce tu autoridad, mestizo. Eres una aberración que nunca debió existir. Esperanza se adelantó, y su presencia era tan imponente que incluso los vampiros centenarios sintieron la necesidad de inclinarse. Entonces es hora de que aprendan que México no es Europa, declaró con voz que resonó con ecos de poder ancestral. Aquí, la fuerza no viene de la antigüedad o la pureza de sangre. Viene de la sabiduría, el amor y la capacidad de unir lo que otros consideran incompatible. Levantó su mano libre hacia los frescos, y tanto los símbolos aztecas como los cristianos respondieron, creando un mandala de luz que envolvió toda la cámara. Yo, Esperanza Herrera, descendiente de curanderas y protectoras, reclamo mi derecho a gobernar este reino junto a Sebastián Montemayor. Y yo, añadió Sebastián, su voz cargada de siglos de autoridad, acepto a Esperanza como mi reina y cogobernante, con todos los poderes y responsabilidades que eso conlleva. En ese momento, la corona de jade y obsidiana se elevó por sí sola desde su caja, flotando en el aire mientras absorbía la energía de ambos mundos místicos. Las piedras preciosas incrustadas en ella comenzaron a pulsar al ritmo de 2 corazones que latían al unísono. «Esto no puede estar pasando», murmuró Adrián, pero su voz había perdido toda fuerza. El Consejo Europeo no tiene jurisdicción aquí», interrumpió una voz nueva y poderosa. Desde las sombras más profundas de la cámara, emergió una figura que hizo que todos los presentes, incluso Sebastián, se inclinaran con respeto. Era Itzel, la guardiana suprema de las Américas, una entidad que había existido desde antes de la llegada de los humanos al continente. Itzel era de una belleza que trascendía lo mortal, con piel que parecía hecha de obsidiana pulida y ojos que contenían la sabiduría de milenios. Vestía túnicas que cambiaban de color como el agua de los cenotes sagrados, y su presencia llenaba el espacio de un poder tan antiguo que el aire mismo vibraba con respeto. «Adrián de Castilla», dijo Itzel con voz que era como el susurro del viento entre las pirámides. «Has cometido el error de pensar que las tradiciones del viejo mundo pueden imponerse a las del nuevo sin consecuencias». Adrián y sus seguidores se postraron inmediatamente, reconociendo a una autoridad que era infinitamente superior a la suya. «Guardiana Suprema», murmuró. «No sabíamos que yo había bendecido esta unión desde el momento en que una niña valiente hizo una promesa de amor puro», completó Itzel, con una sonrisa que era tanto hermosa como terrible, «que he estado observando durante 20 años cómo Esperanza se preparaba para un destino que fue escrito en las estrellas antes de su nacimiento». Se acercó a Esperanza y Sebastián, y su aprobación era palpable como una caricia de viento cálido. «Esta joven mortal ha demostrado que posee las cualidades necesarias para gobernar: valentía, sabiduría, compasión y la fuerza para unir mundos divididos». Itzel tomó la corona flotante entre sus manos, y las piedras preciosas brillaron aún más intensamente. «Esperanza Herrera, aceptas la responsabilidad de gobernar con justicia el mundo oculto de México, protegiendo tanto a mortales como inmortales, manteniendo el equilibrio entre tradiciones ancestrales y realidades modernas». «Acepto», respondió Esperanza sin vacilar, su voz clara y firme. «Sebastián Montemayor, ¿aceptas a esta mujer como tu igual en poder, tu compañera en responsabilidad y tu reina en todos los aspectos de tu reino?» «La acepto con todo mi corazón y toda mi alma», respondió Sebastián, mirando a Esperanza con amor absoluto. Itzel colocó la corona en la cabeza de Esperanza, y el momento en que tocó su frente, una onda de poder puro se extendió por toda la cámara. Los frescos brillaron con luz cegadora por un instante, sellando la coronación con la bendición de ambos mundos místicos. Esperanza sintió como el poder real fluía a través de ella, no como una carga, sino como una extensión natural de quien había sido siempre. Podía sentir cada criatura sobrenatural en un radio de cientos de kilómetros, todas reconociendo ahora su autoridad. «Que así sea», declaró Itzel. «México tiene nuevos soberanos». Adrián y sus seguidores, enfrentados con una autoridad que no podían desafiar, se inclinaron profundamente. «Perdón, Majestad», murmuró Adrián hacia Esperanza. «No entendíamos». «Ahora entienden», respondió Esperanza con voz que combinaba firmeza y misericordia. «Regresen a Europa y díganle a su consejo que México se gobernará según sus propias tradiciones. Pero también díganles que siempre serán bienvenidos aquí como invitados, si vienen en paz». La magnanimidad de su primera decisión real impresionó incluso a Itzel, que asintió con aprobación antes de desvanecerse en las sombras como había llegado. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las grietas en las catacumbas, cuando Esperanza y Sebastián finalmente se quedaron solos.
La coronación había terminado. Los vampiros europeos se habían retirado con una mezcla de respeto y temor. Eitzel había desaparecido como una bendición susurrada en el viento. Esperanza se tocó la corona, sintiendo el peso físico y simbólico de lo que ahora representaba. Las piedras preciosas habían dejado de brillar intensamente, pero mantenían un resplandor suave que parecía latir al ritmo de su corazón. «¿Cómo te sientes, mi reina?», preguntó Sebastián, acercándose a ella con una sonrisa que mezclaba orgullo, amor y admiración. «Como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida», respondió Esperanza, tomando sus manos, pero también un poco abrumada por la responsabilidad. «Puedo sentir todo el reino, Sebastián. Cada criatura, cada espíritu, cada lugar de poder. Es intenso». Sebastián asintió comprensivamente. «Los primeros días son los más difíciles. El poder real no es solo autoridad, es una conexión constante con todo lo que gobiernas. Pero aprenderás a controlarlo, a usarlo sabiamente». Se acercó a uno de los frescos y presionó una secuencia específica de símbolos. Una sección de la pared se deslizó, revelando un pasadizo secreto que conducía hacia arriba. «Ven», dijo, extendiendo su mano. «Es hora de que veas tu verdadero reino». Subieron por escaleras talladas en la roca viva, pasando por cámaras que contenían tesoros de siglos, bibliotecas con tomos en lenguas muertas, laboratorios de alquimia con instrumentos que brillaban con luz propia, jardines subterráneos donde crecían plantas que solo florecían bajo la luz de la luna. «Todo esto ha estado aquí durante 500 años», explicó Sebastián mientras caminaban, esperando a que llegara el momento adecuado para revelar su existencia al mundo. Finalmente llegaron a una cámara que quitó el aliento a Esperanza. Era un salón del trono que combinaba la grandeza de los palacios europeos con la majestuosidad de los templos aztecas. El techo estaba decorado con un mural que mostraba la historia de México desde la época prehispánica hasta el presente, pero incluyendo elementos que los libros de historia nunca habían mencionado. Las guerras secretas entre criaturas sobrenaturales, los pactos entre mundos, los guardianes ocultos que habían protegido el equilibrio durante siglos. En el centro de la cámara había 2 tronos tallados en obsidiana y jade, unidos por venas de plata que formaban un patrón que representaba el entrelazamiento de 2 destinos. Alrededor del salón, balcones y galerías se extendían en niveles múltiples, diseñados para albergar a súbditos de diferentes naturalezas, algunos que necesitaban altura, otros que preferían las sombras, algunos que requerían espacios abiertos. «Bienvenida a tu hogar, Esperanza», dijo Sebastián con voz emocionada. «Nuestro hogar». Pero antes de que pudieran sentarse en sus tronos por primera vez, una comitiva comenzó a llegar, a través de diversos pasadizos secretos. Esperanza se tensó, preguntándose si enfrentarían más oposición, pero Sebastián la tranquilizó con una caricia en su brazo. «Son los señores y señoras del reino», explicó. «Han venido a presentar sus respetos y jurar lealtad». La primera en llegar fue Citlali, una nahual que podía transformarse en jaguar, descendiente directa de los guardianes de Tenochtitlan. Era una mujer de mediana edad con ojos dorados, que brillaban con sabiduría ancestral y cicatrices rituales que contaban la historia de batallas tanto físicas como espirituales. «Majestad», dijo, inclinándose profundamente ante Esperanza. «En nombre de todos los nahuales de México, le juramos lealtad. Hemos esperado 500 años por una reina que pudiera entender tanto el mundo antiguo como el nuevo». Le siguió don Evaristo, un charro vampiro que había protegido los caminos rurales durante 200 años, manteniendo la seguridad de los viajeros nocturnos, sin que ellos jamás supieran de su existencia. Vestía traje de charro tradicional, bordado con hilos que brillaban sutilmente bajo ciertas luces. «Sus majestades», dijo con acento del norte de México, quitándose su sombrero con respeto, «los caminos están seguros, y lo seguirán estando bajo su reinado». Después llegaron las lloronas protectoras, espíritus de mujeres que habían elegido quedarse en el mundo para proteger a los niños perdidos. A diferencia de la llorona de las leyendas populares, estas entidades usaban su forma espectral para guiar a los niños de vuelta a casa y protegerlos de peligros reales. Una por una, delegaciones de todo tipo de criaturas vinieron a presentar sus respetos. Ahuizotes que protegían los lagos y ríos, ciguateteo que cuidaban de las madres en parto, tlanchanas que mantenían la pureza de las aguas, y muchas otras entidades que habían vivido en las sombras, protegiendo a México sin reconocimiento. Pero la delegación que más emocionó a Esperanza fue la última en llegar. Un grupo de médicos, enfermeras, maestros y trabajadores sociales completamente humanos, pero que conocían la verdad sobre el mundo oculto y habían dedicado sus vidas a mantener el equilibrio entre ambos mundos. «Majestades», dijo la líder del grupo, una doctora de edad similar a la madre de Esperanza, «representamos a los humanos que conocen la verdad y la protegen.
Estamos aquí para jurar que continuaremos siendo el puente entre los dos mundos. Esperanza se sintió profundamente conmovida al darse cuenta de que no estaba sola en su humanidad, que había otros que habían elegido ser parte de este mundo más amplio. Cuando todas las delegaciones hubieron presentado sus respetos, Sebastián y Esperanza finalmente tomaron sus lugares en los tronos. El momento en que se sentaron, una conexión energética se activó, permitiéndoles sentir el estado de todo su reino simultáneamente. Ahora, dijo Sebastián, debemos hablar de nuestras primeras decisiones como cogobernantes. Esperanza ya había estado pensando en esto durante la ceremonia. He estado observando, escuchando. Hay problemas que necesitan atención inmediata. Durante las siguientes horas, establecieron las bases de su reinado. Decidieron crear un sistema de justicia que fuera equitativo, tanto para criaturas sobrenaturales como para humanos que se vieran involucrados en situaciones relacionadas con el mundo oculto. Establecieron protocolos para casos donde criaturas jóvenes o recién transformadas necesitaran orientación. Crearon un consejo consultivo que incluía representantes de todas las facciones del reino, pero la decisión más importante fue la creación de la Red de Protectores, un sistema donde criaturas sobrenaturales trabajarían secretamente junto con humanos conscientes para proteger a las comunidades vulnerables. Hospitales tendrían sanadores místicos trabajando junto a médicos tradicionales. Escuelas tendrían guardianes espirituales protegiendo a los niños. Barrios peligrosos tendrían vigilantes nocturnos que mantendrían la seguridad. Queremos que nuestro reino no sea solo un gobierno de criaturas sobrenaturales, explicó Esperanza a sus súbditos reunidos. Queremos que sea una fuerza de protección y sanación para todo México. Ñate. Al mediodía, cuando el primer día de su reinado estaba llegando a su fin, Esperanza sintió una presencia familiar. Su teléfono celular, que había guardado en una bolsa secreta de su vestido, vibró con un mensaje de su madre. ¿Todo bien, mija? ¿No llegaste a casa anoche? Esperanza sonrió, dándose cuenta de que tendría que equilibrar su nueva vida como reina con su papel como hija, como doctora, como mujer del siglo XXI. Sebastián, dijo, tengo que ir a ver a mi familia. Necesito explicarles lo que ha pasado, aunque sea parcialmente. Sebastián asintió comprensivamente. Por supuesto, pero recuerda que ahora tienes responsabilidades aquí también. Tendrás que encontrar un equilibrio. Lo encontraré, prometió Esperanza, tocando su corona. Al fin y al cabo, toda mi vida ha sido sobre encontrar equilibrios imposibles. Mientras se preparaba para volver al mundo de arriba, Esperanza sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Ser reina no significaba solo tener poder. Significaba usarlo sabiamente, proteger a quienes no podían protegerse, y mantener un equilibrio que había tardado siglos en establecerse. Pero por primera vez en su vida, se sentía exactamente donde tenía que estar. 6 meses habían pasado desde la coronación, y Esperanza había logrado algo que muchos consideraban imposible: vivir simultáneamente en 2 mundos sin sacrificar ninguno de los dos. Durante el día, trabajaba como doctora en el Hospital General, especializándose en casos que otros médicos no podían explicar. Cuando llegaban pacientes con síntomas extraños, mordeduras misteriosas, o enfermedades que parecían tener origen sobrenatural, Esperanza sabía exactamente cómo tratarlos. Había establecido discretamente una red de médicos conscientes del mundo oculto, creando un sistema de salud híbrido que salvaba vidas tanto en el mundo mortal como en el inmortal. Por las noches, se transformaba en la reina de las sombras, como la habían comenzado a llamar las criaturas del reino. Junto a Sebastián, había revolucionado la forma en que el mundo oculto operaba en México. En esta noche particular, estaban en el balcón de su palacio subterráneo, observando a través de un sistema de espejos mágicos que les permitía ver diferentes partes de la ciudad. El sistema había sido diseñado por un grupo de ingenieros duendes que habían combinado tecnología moderna con magia ancestral. Mira, dijo Sebastián, señalando uno de los espejos que mostraba un hospital. Doctor, Ramírez está atendiendo a un niño que fue atacado por una Lux rebelde. Hace 6 meses, ese niño habría muerto sin entender que lo atacó. Esperanza sonrió mientras observaba cómo el doctor, uno de los humanos conscientes que se habían unido a su red, trataba al niño con una combinación de medicina moderna y remedios tradicionales que ella había desarrollado. Y la semana pasada, salvamos a 3 turistas de un grupo de Tzitzimimé que se habían vuelto agresivos por la contaminación del aire. Su reino había crecido y prosperado de maneras que nunca habían imaginado. La red de protectores que habían establecido funcionaba como un organismo vivo, donde cada parte cuidaba de las otras. Los nahuales patrullaban los bosques cercanos a la ciudad, protegiendo tanto a excursionistas como a la vida silvestre. Los ahuizotes habían comenzado un programa secreto de purificación de aguas
que había mejorado misteriosamente la calidad del agua en varios barrios marginados. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, preguntó Esperanza, acercándose a Sebastián. ¿Qué, mi amor? Que hemos logrado que las criaturas jóvenes ya no se sientan perdidas. Antes, un vampiro recién transformado o un nahual que recién descubría sus poderes estaba completamente solo. Ahora tienen mentores, tienen comunidad. Era cierto. Habían establecido centros de orientación secretos en toda la ciudad, lugares donde las criaturas recién transformadas podían aprender a controlar sus poderes y entender su nuevo lugar en el mundo. Sebastián mismo había comenzado a impartir clases sobre ética sobrenatural, enseñando a los vampiros jóvenes cómo alimentarse sin dañar a los humanos y cómo usar sus habilidades para proteger en lugar de dominar. Un sonido suave los interrumpió. El sistema de comunicación mágica que habían instalado para emergencias. Era Citlali, la nahual líder. Majestades, llegó su voz desde un cristal enchantado. Tenemos una situación delicada en Coyoacán. Una familia de europeos recién llegados, vampiros antiguos pero no hostiles, buscan asilo. Esperanza y Sebastián intercambiaron miradas. Desde el incidente con Adrián, habían llegado varias familias de vampiros europeos buscando refugio de las guerras internas del Consejo Nocturno del Viejo Continente. Vamos, decidió Esperanza, levantándose. Es hora de nuestra ronda nocturna de todas formas. Salieron del palacio subterráneo usando uno de los múltiples pasadizos secretos que Sebastián había construido durante siglos. Este en particular los llevaba directamente a una casa colonial aparentemente abandonada en el centro de Coyoacán, que servía como una de sus bases de operaciones. La casa era hermosa, un edificio del siglo XVIII que había sido discretamente renovado para servir tanto a huéspedes mortales como inmortales. Los jardines estaban llenos de plantas que florecían solo de noche, y fuentes que creaban un ambiente de paz profunda. En la sala principal los esperaba una familia que inmediatamente captó la atención de Esperanza. Padres que parecían estar en sus 30 años, pero cuyos ojos contenían siglos de experiencia, y una niña que aparentaba unos 8 años, pero que claramente llevaba décadas siendo vampiro. Majestades, dijo el padre, inclinándose profundamente. Soy Lord Victor Stanisław. Esta es mi esposa, Lady Anastasia, y nuestra hija Marina. Venimos de Polonia, huyendo de... vaciló, mirando a la niña. Huyendo de vampiros que lastimaban personas inocentes, completó la niña con voz madura a pesar de su apariencia infantil. Mis padres no querían que yo creciera, creyendo que eso estaba bien. Esperanza sintió inmediatamente una conexión con la pequeña Marina. Había algo en su determinación que le recordaba a sí misma a los 7 años, haciendo promesas que cambiarían el mundo. ¿Y qué los trajo específicamente a México?, preguntó Sebastián, aunque su tono ya era cálido y acogedor. Las historias, respondió Lady Anastasia con acento eslavo suave. Historias de una reina que había unido mundos, que había creado un lugar donde las criaturas como nosotros podían vivir con honor. Marina se adelantó con la confianza que solo poseen los niños y los inmortales muy antiguos. ¿Es cierto que usted le prometió al rey que sería su reina cuando solo tenía 7 años? Esperanza se arrodilló para estar a la altura de la niña. Es cierto. ¿Por qué preguntas? Porque yo también hice una promesa cuando era pequeña, dijo Marina con seriedad. Prometí que algún día encontraría un lugar donde los vampiros pudieran ser buenos. Mis padres han estado buscando ese lugar conmigo durante 50 años. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. Bienvenidos a casa, dijo simplemente. Las siguientes horas las pasaron estableciendo a la familia en su nueva vida. Los padres podrían trabajar en el programa de orientación para vampiros recién llegados, usando su experiencia de siglos para ayudar a otros. Marina podría asistir a la escuela nocturna que habían establecido para criaturas inmortales que mantenían apariencia juvenil. Cuando finalmente regresaron a su palacio, Esperanza y Sebastián encontraron una sorpresa esperándolos. En el salón del trono estaba doña Carmen, ahora de 86 años, sentada cómodamente en una silla especial que Sebastián había hecho traer meses atrás. «Abuelita», exclamó Esperanza, corriendo a abrazarla. «¿Cómo llegaste aquí?» La anciana sonrió con picardía. «Mija, yo conocía estos túneles desde antes de que tú nacieras. Mi propia bisabuela me los mostró cuando era niña. ¿Crees que no sabía dónde estabas todas estas noches?» Sebastián se acercó y se inclinó respetuosamente ante la anciana. «Doña Carmen, es un honor tenerla en nuestro hogar. Ya era hora de que viniera a conocer oficialmente a mi nieto político», respondió la abuela con una sonrisa, «y a ver con mis propios ojos el reino que mi nieta ha construido». Se quedaron conversando hasta el amanecer. Doña Carmen les contó historias familiares que Esperanza nunca había escuchado, cómo su bisabuela
Había trabajado secretamente con criaturas sobrenaturales durante la Revolución, como la familia había sido guardiana de secretos ancestrales durante generaciones, como toda la preparación de Esperanza había sido guiada por una sabiduría heredada que se remontaba siglos atrás. ¿Sabías todo este tiempo?, preguntó Esperanza asombrada. Sabía que eras especial, mija. Sabía que tenías un destino que cumplir, pero no sabía exactamente cómo sería hasta que vi el brillo en tus ojos aquella noche en la trajinera, respondió doña Carmen. Una bisabuela puede ver estas cosas. Cuando el sol se alzó completamente, Esperanza acompañó a su abuela de vuelta a la superficie. Pero antes de despedirse, la anciana le entregó algo, una pequeña caja de madera tallada. «Esto perteneció a tu tatarabuela», dijo. «La guardé para el día en que fueras oficialmente reina». Dentro de la caja había un anillo de plata con una piedra que cambiaba de color según la luz, similar a las gemas de su corona pero más antigua, más poderosa. «Es el anillo de las protectoras Herrera», explicó doña Carmen. «Se ha pasado de generación en generación, esperando a la que cumpliría el destino final de nuestra línea». Esperanza se puso el anillo, y inmediatamente sintió la conexión con todas las mujeres fuertes que habían venido antes que ella. Sus espíritus la bendijeron, le dieron fuerza, le aseguraron que estaba en el camino correcto. Esa noche, cuando regresó a su palacio, encontró a Sebastián esperándola con una sorpresa propia. En el jardín secreto que habían creado en las profundidades, había preparado una cena íntima bajo estrellas artificiales que brillaban con magia real. «¿Qué celebramos?», preguntó Esperanza, maravillada por la belleza del lugar. 6 meses de reinado exitoso», dijo Sebastián, sirviéndole vino que había sido envejecido con magia para capturar la esencia de las mejores cosechas de siglos pasados. Pero más importante, celebramos que una niña de 7 años cumplió una promesa imposible. Esperanza levantó su copa. Y celebramos que un rey vampiro solitario encontró finalmente a su reina. Brindaron bajo las estrellas mágicas, sabiendo que habían logrado algo extraordinario. Un reino donde el amor había triunfado sobre el miedo, donde la unidad había derrotado a la división, donde una promesa hecha con el corazón puro de una niña había cambiado el mundo para siempre. En los meses y años que siguieron, la leyenda de la Reina de las Sombras se extendería por todo el continente. Otros países comenzarían a buscar su consejo para establecer sus propios equilibrios entre los mundos mortal e inmortal. Esperanza se convertiría en símbolo de esperanza para criaturas sobrenaturales de todo el mundo. Pero en esa noche, mientras danzaba con Sebastián en su jardín secreto, Esperanza Herrera era simplemente una mujer que había mantenido una promesa de amor y que había descubierto que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas. A veces, cuando el corazón es puro y la determinación es inquebrantable, las promesas imposibles se vuelven realidad.